Ya son las 9 de la mañana con 8 minutos de regreso luego de ese comienzo musical y con nuestro panel listo y dispuesto para empezar a conversar los temas propuestos. Nos acompaña la diputada y además presidenta de las Juventudes Comunistas, Daniela Serrano. ¿Cómo está, diputada? Muy bien. Buenos días. Buenos días. Gracias. Y además también un día muy optimista, parece, Sí, dentro de la universidad. exactamente, estamos ahí con, lo estaba adelantando Daniela en línea 1, vamos a tener un evento especial en la tarde de bienvenida a la comunidad universitaria, así que se están probando audio, están los escenarios ubicándose, así que tenemos harta alegría acá en el campus. Gracias por acompañarnos, diputada, lo mismo que a Pablo Pérez, vicepresidente de la Juventud de Renovación Nacional. Bienvenido también, Pablo. Muchas gracias. Y investigador del Instituto Libertad también. Investigador del Instituto Oye, sí, Libertad. Nosotros entramos acá y se nos vieron recuerdos de la época universitaria. Sí. Totalmente. Buenos recuerdos. Sí, de Muy conciertos, carretes, en fin. Que además en distintas casas de estudio se generan estas instancias a principio del año académico, así que ahí se hace ese recuerdo, obviamente, de parte de ustedes de lo que fue esa época universitaria. Oigan, vamos a ir de inmediato a lo que son nuestros temas para el día de hoy y quedarnos un poquito con el ámbito parlamentario y lo que es efectivamente la discusión que se ha estado dando al alero del voto obligatorio, de la limitación del voto migrante. Esto porque se declaró inadmisible la indicación del gobierno para limitarlo. Es parte de lo que se estaba esperando. Sin ir más lejos, esta conversación o este debate se está radicando en la Comisión de Gobierno del Senado, donde se declaró inadmisible estas indicaciones que exigían a los extranjeros avecindados en Chile presentar un certificado de antecedentes penales para participar en comicios, declarando además la residencia definitiva y no temporal para el derecho a sufragio. Además, la idea era permitir el voto a los migrantes solo en elecciones municipales y plebiscitos comunales. Ya lo decíamos, se declaró inadmisible la propuesta porque se argumentó, está fuera de la idea matriz del proyecto, que, recordemos, se aboca a fijar la multa por el incumplimiento del deber de votar, los electores exentos de ellas y los procedimientos que son aplicables en ese sentido. Y bueno, surge nuevamente la gran discusión respecto a el alcance que tienen que tener esta votación. Hoy día el Mercurio compartió algunos datos respecto al el universo de votantes extranjeros. 786.000 votantes extranjeros estaban habilitados para las elecciones pasadas, las municipales de 2024. 5,09% del padrón de 2024 corresponde a votantes extranjeros y además, otro dato, 57,2% aumentó la cantidad de extranjeros habilitados entre las elecciones presidenciales de 2021 y las municipales de 2024. Es parte de los datos también que se compartieron, y lo otro importante es que desde el Ejecutivo se señaló que se va a insistir con la indicación para limitar en la misma comisión de la que estábamos hablando. Dando todos esos antecedentes, les dejo la palabra para que hablemos un poquito del alcance de esta conversación, porque muchos de repente hacen el nexo con, efectivamente, cálculo político a la hora de llevar adelante esta votación o al menos presentar indicaciones. Les dejo la palabra. Diputada, parto con usted. Bueno, lo primero, recordar que esta discusión nos viene acompañando desde que empezamos a discutir en qué día se iba a votar en las elecciones municipales. Y ahí estuvimos la discusión de ambos días, también cómo en esto se hacían las multas más altas o no. Y yo creo que detrás de esta discusión, primero, hay todo lo que puede ser una buena intención, pero hay otra también que yo creo que responde a la intencionalidad política, y en eso me hago cargo principalmente como más una opinión personal. Sí. Lo primero, lo que tiene que ver con la buena intención que tiene esta discusión, tiene que ver con un análisis de derecho comparado y también de no confundir la ciudadanía con el derecho a voto. Y en el análisis del derecho comparado se habla de que en particular en Chile tenemos a los migrantes con la posibilidad de votar en ambas elecciones, cuando por ejemplo tenemos casos como en Uruguay, en Argentina, en Brasil, que solamente ellos estarían habilitados para votar en las elecciones locales. Y lo que pareciera ser más lógico, sobre todo cuando estamos hablando de la cotidianidad, de los barrios donde se vive. Sin embargo, se ha puesto mucho la discusión en el Congreso Nacional si ya los 5 años es suficiente para poder decidir sobre el destino de un país, y sobre todo cuando 5 años pareciera no ser suficiente cuando hablamos de que se entra, se sale, de que también un gobierno dura 4 años, o sea, con 4 años, sí, y estamos hablando de la comparación de 5, pareciera no tenerse toda la información o no tener toda la experiencia vital, sí, de llegar y tomar una decisión tan importante. El arraigo, además, dentro el arraigo, y sobre todo también yo creo que tiene que ver con hoy día una migración
que yo creo que también a propósito de que ha crecido en términos exponenciales y eso también es un fenómeno a nivel mundial, no lo Sí. podemos hoy día solamente adjudicar a la experiencia chilena, sí tenemos que conversar de estos temas. En ese sentido, recogiendo todas estas buenas intenciones, creo que también lo que está detrás es una orientación más bien política de decir, bueno, cómo hoy día nos hacemos cargo de todo este voto obligatorio que viene también a modificar cuál es el comportamiento de estos electores que sabíamos que a través de la voluntariedad ya tenían una expresión mucho más clara políticamente, ya podíamos al menos percibir cómo se podía ver los resultados. Sin embargo, hoy día con toda esta nebulosa del voto obligatorio, además también sumado al voto migrante, yo creo que la discusión detrás no puede ir solo en la línea de, por un lado, eh, reducir cuáles son los derechos al menos que tienen los migrantes de poder votar en Chile, si es que esto no lo hacemos de una manera seria, no lo ponemos en la discusión de arraigo y solamente creemos que a través, por ejemplo, de subir las multas, diciendo, bueno, en particular, o si las bajamos, podemos hacer una multa que sea irrisoria y que finalmente no incentive el derecho a voto, o por otra parte también pudiésemos tener que el sacar del padrón electoral en no hacernos cargo, por ejemplo, también de todo lo que tiene que ver con discutir proyectos que sean mucho más amplios al electorado, que voluntariamente nosotros y nosotras estamos acostumbrados a hablar. Y creo que en ese sentido, al menos la indicación que presenta el Ejecutivo, a mi parecer, no escapa de las ideas matrices. Sin embargo, también quiero hacer el punto que se da principalmente en una situación donde el Ejecutivo no estaba presente. Exactamente, dentro que de hubo la crítica comisión. incluso en el oficialismo por la Entonces, yo ausencia. creo que el tema de la inadmisibilidad, claro, es potestad de quien está presidiendo en ese momento la comisión. Sin embargo, yo creo que al menos el interés que tiene que existir por parte de los legisladores y el colegislador, que es el Ejecutivo, es poder dar una discusión que sea con altura de miras, que no revista solamente una intencionalidad política, sino también de hoy día poder hacernos cargo de la pluralidad que actualmente existe en nuestro país y si eso si se confunde el derecho a la ciudadanía con el derecho a voto. Yo creo que esos son los temas que hay sobre la mesa y el llamado de responsabilidad es principalmente al Ejecutivo también que se pueda hacer parte de esa discusión. Exacto. Pablo, voy contigo también para conocer un poco tu apreciación respecto a este debate que, tal como decía la diputada, lo llevamos discutiendo hace un buen rato, y particularmente los argumentos que se han esgrimido, también la mirada que se hace respecto a lo en serio que se toma también el Ejecutivo esta votación, tomando en cuenta de que, tal como lo decíamos, no tuvimos ahí a las autoridades del Ejecutivo presentes en el trabajo de comisión y particularmente cuando se empezó a revisar estas indicaciones. Te dejo la palabra también para que Sí, me a ver, cuentes. en referente a este tema, ayer mismo hablaba con dos conocidos, uno de Uruguay y otro de Alemania, que ya cumplieron en octubre 5 años ¿Ya? en Chile y por ende tienen posibilidad de votar en las elecciones, en las primarias y en las elecciones parlamentarias y presidenciales. La verdad que nos cuesta entender un poco el fin del Ejecutivo con estas indicaciones. Para nosotros sentimos que es un desorden del Ejecutivo en términos legislativos. Poder pasar esta indicación junto con otras que fueron aprobadas, por ejemplo, el tema de las multas Sí. por no votar. Entonces, para nosotros es un desorden político, una falta de organizar las prioridades del gobierno. Y en verdad, el debate sobre los derechos políticos de los migrantes es súper legítimo, pero debe hacerse con una seriedad institucional, respetando los procesos y los procedimientos legislativos y evaluando impactos reales. Tú decías, aumentó a las elecciones del año pasado un 50% del padrón, o sea, estamos cerca del 1.000.000 de votantes, estamos cerca del 1.000.000 de inmigrantes, pero también estamos a 700, cerca de los 800.000 votantes. Entonces, cuesta creer la buena fe del proyecto o de la indicación que hace el gobierno. ¿Por qué? Porque en el proyecto constitucional que se rechazó en el 2022, el artículo 25 establecía la prohibición de toda forma de discriminación cuando se funde en situación migratoria. Entonces, ¿el migrante le sirve al gobierno cuando puede sacar réditos de ellos? Y cuando no, intenta bloquearlo. Y la verdad que hoy día tenemos una realidad en distintos aspectos de seguridad, de control fronterizo, etcétera, que
el gobierno no se está haciendo cargo. Y la verdad que cuando existen temas o externalidades que afectan la estabilidad o de alguna forma la estabilidad política del gobierno, tienden siempre a borrar todo con lo más rápido posible. Entonces, para nosotros nos parece curioso y de verdad el sentido que nosotros le damos a esto es que podamos legislar y podamos mejorar el sistema político de la mejor forma posible. Y creo que estas indicaciones nos ayudan a eso. El tema del arraigo que mencionaba la diputada, ¿cómo lo ves también? A ver, yo encuentro que está bien. Hoy día tenemos la legislación que dice que son cinco años que se permite votar, pero también ellos son contribuyentes al país, hoy día el 90% de los impuestos son impuestos a la renta y el IVA, ellos pagan su IVA, ellos pagan su impuesto a la renta, entonces también ellos cumplen sus deberes. Ahí tenemos casos, y también es parte de los casos de la explosión de la seguridad pública, que son salvedades, pero también tenemos casos en el cual ellos cumplen con sus impuestos, cumplen los derechos y también tienen obligación, y la obligación de ellos, la legislación que actualmente rige, es que a los 5 años puedan votar. Entonces, podemos ahondar en esto, pero creo que esta improvisación del gobierno nos parece un poco desordenada y falta el foco de darle prioridad a lo que realmente importa. Sobre todo, es una mala señal para la democracia, para el sistema político, justo en un año presidencial, tratar de disminuir el padrón electoral. Diputada, mala señal, un poco de conveniencia también. ¿Cómo ve los argumentos también que nos entregaba Pablo? Yo creo que en general la discusión que se da dentro del Congreso Nacional muchas veces también responde a contingencia. Y responde a, por un lado, está la contingencia de hacernos cargo de lo que van a ser las próximas elecciones presidenciales. Ya vivimos también todo el proceso de las municipales. Y yo creo que no hay que dejar de obviar, y en esto tengo una pequeña distancia con Pablo, porque cuando estamos hablando de que tenemos una situación de seguridad que nosotros reconocemos que existe una ola migratoria mucho más grande que la anterior, no nos podemos negar a dar estos, por ejemplo, debates democráticos, porque sin duda inciden en las próximas elecciones. Y yo creo que en ese sentido, hacer una comparación mecánica con lo que tenía que ver con el proceso constitucional anterior y lo que estamos viviendo ahora, a mí no me parece del todo apropiado, sobre todo cuando también entendemos que principalmente la agenda que hoy día tiene el gobierno no está solamente ligado a hacernos cargo, por ejemplo, de la situación de los derechos políticos de los migrantes, sino también otras agendas que incluso se han ido compartiendo con el Congreso Nacional. Tenemos, por ejemplo, el sistema de inteligencia que se votó dentro del Senado, que también tenía claramente una connotación de hacernos cargo de dotar de mejor inteligencia al Estado para perseguir, por ejemplo, el crimen organizado, cuestión que ha estado muy vinculada, por ejemplo, a la narrativa y el relato que ha puesto principalmente la oposición. Y en eso a mí me gustaría hacer como entonces devolver la pelota, porque nos dice, bueno, que a nosotros, en particular a nosotros como sector política, nos importan los migrantes para un proceso constitucional. Sin embargo, yo puedo decir, bueno, a el sector político que representa a Pablo le interesaban los migrantes solamente cuando estábamos llamando hoy día a intervenir otro proceso como el que estaba pasando en Venezuela, cuando se invitaba a venezolanos a venir a Chile. Yo creo que esa al menos no es la discusión y es teñirla de caricatura. Lo que hoy día nosotros tenemos es que hacernos cargo en particular de cómo tenemos un proceso democrático lo suficientemente abierto. Por eso yo digo, pongamos los temas de buena intención sobre la mesa, vamos desmenuzándolos con datos, pero por otra parte creo que al menos, y de mi parte, y esto es una opinión bastante personal, creo que no basta solamente con decir, bueno, ya, ¿a quién reducimos en términos de votación o de su representación en el padrón? Porque creo que eso tampoco es hacernos cargo de otras matrices, otros programas que se tienen que haber, que tienen que existir para que también se produzca un proceso de afección con el sistema político chileno. Y yo creo que al menos el de voto migrante también tiene que ir también sujeto a una serie de modificaciones que actualmente también tiene que sufrir nuestro sistema político. Yo creo que es una discusión interesante y democrática. Sí, Pablo, ahí te dejo también espacio yo para creo que está bien que demos esta discusión, pero siento que hay poca coherencia en el gobierno y hay poco orden en las prioridades que se están proponiendo para discutir, sobre todo en lo legislativo.
si vamos a discutir esto, si los migrantes pueden votar o no a los 5 años, está perfecto, es un debate que se tiene que dar y una discusión que tenemos que dar. Pero darla 8 meses antes de la elección presidencial, creo que, repito y vuelvo a lo que dije anteriormente, es una falta de planificación, una falta de organización a un gobierno que lamentablemente durante 3 años ha jugado a hacer política, porque le falta orden, le falta convicción. Vemos con el tema migrante, nuestra candidata presidencial fue muy dura con el director de Migraciones. Yo entiendo el contexto bajo de las declaraciones del director de Migraciones, pero frenar un proceso, algo que costó salir, que ya lleva 60 días aprobado, es solamente por unas impresoras, está bien, puede ser caricaturesco, pero es una falta de planificación, una falta de organización. Y si bien es legítimo este cambio en que los migrantes con 5 años hacer ese cambio, creo que es parte de una falta de organización del Ejecutivo. O sea, podemos discutir distintas formas si es conveniente o no es conveniente, está bien, pero falta un hilo conductor del gobierno en temas migratorios, porque para algunas cosas sí, algunas otras cosas no. Entonces, siento que no hay una planificación en algunos temas del gobierno, y hoy, con estos temas, obviamente, que lo dejan totalmente demostrado. El senador Sandón decía que incluso podría ir en un proyecto distinto, que era uno de los apuntes que hacía a propósito de la presentación de esto. Sí, claro, o sea, bueno, fue un momento bochornoso para el Ejecutivo en la comisión de ayer, y efectivamente, o sea, acá el tema no es que no queramos, no es por una conveniencia de nosotros, es que hagamos las cosas bien. Si queremos presentar alguna modificación, si queremos hacer algo para mejorar el sistema político, yo creo que siempre es mejor aumentar las instancias de democracia y aumentar las personas que tengan están metidos, tengan que votar en el fondo. Pero hagámoslo bien, hagámoslo organizado y que tenga un consenso político, no como vamos a presentar 20 indicaciones y una de esas como metidas a la rápida. Creo que no es el tono, y menos en un año presidencial. Diputada, dejemos estos minutos también para ir cerrando ideas. Ahí le dejo la palabra porque hay hartos puntos que quedan sobre la mesa. Sí, lo primero, uno puede no estar de acuerdo con agendas del gobierno, y yo creo que a todos nos ha tocado jugar un rol hasta de oposición. Sin embargo, yo no me atrevería a decir que en esto se ha dejado ajeno, por ejemplo, prioridades. Yo hablaba lo que pasó en el Senado. He hablado también, por ejemplo, de las necesidades que hay de avanzar en reformas estructurales. Yo soy parte de una de las 27 comisiones que tiene la Cámara de Diputados y Diputadas, y nosotros estamos hablando del proyecto que reemplaza el crédito con aval del Estado. Y eso es una prioridad, y yo creo que es una prioridad ciudadana y que nadie lo ha perdido de vista. En ese sentido, creo que el gobierno no ha dejado de lado prioridades. Sin embargo, también, y a propósito de todos los cuestionamientos que hay el sistema político, sí va a abrir esta discusión en algún momento. Y yo creo que darla 8 meses antes de las elecciones, claro, uno puede decir, pueden haber tiempos más oportunos. Entonces, mi misma pregunta va a ser cuando haya diputados, cuando hayan senadores que también hoy día cambien las reglas de juego, sobre todo para lo que tiene que ver con la legalidad de los partidos, de la cantidad de escaños que vamos a tener en las próximas elecciones de diputados y diputadas, y también de las senatoriales. Entonces yo creo que... Con un debate del sistema político de por medio. Y hay todo un debate, entonces todos nos van a decir, oye, hoy día es importante discutir esto porque es importante terminar con la dispersión que actualmente tiene el Congreso Nacional. Entonces, si se está discutiendo esto, por un lado, entonces, ¿cuál es cuál es hoy día la necesidad de no ver que también tenemos que dar otras discusiones, por muy incómodas que sean? O sea, yo creo que acá nadie tiene, sobre todo, la conclusión ya sacada a priori. Por eso yo decía, para mí es importante que esto no se esconda bajo quizás una mediocridad de decir, ya, saquemos mejor a una cantidad de población que hoy día tiene el derecho a voto en Chile, para no hacernos cargo, por ejemplo, de la diversidad que tienen que haber en temas programáticos. Y en ese sentido yo creo que hay que estar susceptible a poder también hacer este tipo de cambios, no solamente a través del consenso. Yo creo que siempre es muy importante que la oposición, que quienes hoy día somos del oficialismo, se escuchen, pero no solamente para temas de reformas políticas, que yo creo que a todos nos atañen, sino también en lo que tiene que ver con otras reformas que a nosotros nos costó
demasiado sacar una reforma de pensiones y en buena hora escuchó la oposición o parte de la oposición. Lo mismo esperamos también con los otros proyectos. Si vamos a hablar de prioridad, pongámonos prioridades todos. Hay una prioridad en torno al sistema político y hay otras prioridades en torno a temas de educación, a temas de salud y así un sinfín de cuestiones en las que no hemos podido llegar a acuerdo y nada, nunca me canso de decirlo, pero siempre cuando se dice no hay plata, no hay plata, el Congreso Nacional fue el que no llegó a un acuerdo para hacer una reforma tributaria. Pablo, para cerrar este bloque, te dejo ahí la palabra. Sí, a ver, yo creo que es súper importante que el gobierno pueda presentar distintas iniciativas legislativas. Pero necesariamente, si estamos discutiendo sobre mejoras al sistema político o mejoras para aumentar las instancias de democracia, es súper importante mejorar los mecanismos, pero también qué es el sistema político, desde un punto de vista súper claro. O sea, desde la reforma del 2014 con Bachelet 2, le hizo algo al sistema político que lo fragmentó y generó, si bien una entrada independiente de muchas personas, para nosotros de verdad, si vamos a hacer cambios en el sistema político, por ejemplo, que sean cambios que puedan dar gobernabilidad al país para que generar algún desarrollo social, desarrollo económico, crecimiento económico, para darle estabilidad con instituciones serias. Y hoy día el Congreso Nacional es súper legítimo lo que dice la diputada en ese sentido de que costó sacar la reforma, pero salió la reforma y salió con un acuerdo transversal, un acuerdo no solamente que le favoreciera a las izquierdas, a las derechas, sino que le favoreciera al país. Y hoy día, ayer se promulga la reforma de pensiones, que fue un trabajo de todos los sectores políticos. Nosotros como Chile Vamos aportamos en serio para poder legislar, pero también las propuestas para mejorar el proyecto y ahora obviamente para la implementación. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que fijar una agenda legislativa clara para este año. Ya se acabó el tiempo del gobierno, lamentablemente, y tiene que ser súper prolijo en cómo va a manejar la agenda legislativa y cuáles son los proyectos que tiene que defender en el año. Y creo el ministro Marcel la semana pasada dijo que posiblemente se podía presentar una reforma tributaria. Bueno, habrá que verla, no sé si son los tiempos para presentar una reforma tributaria, pero es eso, o sea, centrémonos en lo que le hace mejor al país y no solamente en indicaciones que favorecen al gobierno por una elección municipal que no le fue bien. Ya son las 9:34 de regreso con nuestro panel del día de hoy junto a Pablo Pérez, vicepresidente de la Juventud de Renovación Nacional, investigadora además del Instituto Libertad, y la diputada Daniela Serrano, presidenta además de las Juventudes Comunistas. Vamos a cambiar de tema, nos quedamos obviamente en la política para proyectarnos un poco en las presidenciales y las señales que se están dando en ese sentido. Y particularmente nos queremos quedar con algunas opiniones que ha entregado la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, respecto a las eventuales decisiones o posturas que puede asumir esa colectividad en un escenario de primarias. Y ella ha dicho que no está sobre la mesa el apoyo a otras candidaturas en un escenario de primarias. Fue enfática en señalar que su colectividad llevará candidatura propia en esta instancia. Esto a propósito de lo que había planteado también en días anteriores, lo consigna la tercera. En su momento habló de una posible flexibilidad táctica para apoyar en la carrera presidencial oficialista a alguien que no fuera de sus filas. Sin embargo, el día de ayer en el streaming de la tercera, desde la redacción aclaró que la postura del Frente Amplio es llevar candidatura propia. Y esto nos invita a ir conociendo también las posiciones que se han estado asumiendo en el oficialismo. Miramos con atención cuáles van a ser las decisiones que se tomen también desde la democracia cristiana, si seguir un camino propio o definitivamente involucrarse en una primaria junto al resto del oficialismo, y también las lecturas de lo que pasa en la vereda del frente, donde también se está la expectativa si se va a desarrollar una primaria entre la candidata Evelyn Matei y los nombres que vienen de los sectores de más extrema derecha, como es el caso de Johannes Kaiser y también José Antonio Kast. El tema de las primarias nos va a seguir de todas maneras. Pablo, parto contigo para que hagamos ese análisis, porque aquí vamos a ver cuáles son, por un lado, las decisiones estratégicas que toman los partidos y que efectivamente puedan servir para su posicionamiento, pero también la lectura de si va a ser útil para sacar adelante una propuesta de derecha o, en este caso, de los sectores de centro izquierda. Sí, a ver, es increíble cómo el Frente Amplio, luego de haberse unido para generar el Frente Amplio de distintos partidos, más el Partido Comunista, está tan desordenado. Hay disputas internas, hay fracturas internas del
del Frente Amplio, y sorprende la negativa que han tenido hacia la que fue ministra del Interior, la que llegó a ordenar un poco el gobierno luego de la salida de Isca Siches, que fue prácticamente la vicepresidenta de la República, y que haya tanto recelo de apoyarla a ella. Creo que el Frente Amplio necesita actuar con alturas de miras, de no jugar a la política como lo han hecho y les encanta hacer o seguir siendo dirigentes universitarios. Y es momento que como fuerza política actúe con responsabilidad, con coherencia y con visión de país, con visión de Estado. No tirar cualquier nombre que pueda ganar por sí. Y creo que las declaraciones de Constanza Martínez es lo que es el Frente Amplio. Es un desorden, es una poca capacidad de organización política, es distinto a lo electoral. Y esa poca organización política básicamente es que no ha podido gobernar de la forma eficiente o como el país se merece. Nosotros en Renovación Nacional fuimos el primer partido que proclamó a nuestra candidata presidencial, Evelyn Matei. ¿Por qué? Porque sentíamos el deber, al ser el partido más votado de Chile, sentíamos el deber de dar el puntapié inicial para una candidata que tiene estructura, que tiene experiencia, que tiene espaldas políticas, espaldas técnicas, para demostrarle desde ya al país y con anticipación que tenemos una carta fuerte, una carta buena para ser presidente de la República y que pueda gobernar el país, lo que ha sido muy complicado estos 3 años con el presidente Boric. Entonces, las declaraciones de la presidenta del Frente Amplio es lo que ha sido también el gobierno del presidente Boric. O sea, no ponerse de acuerdo para poder dar soluciones al país, para darle gobernabilidad, para darle estabilidad. Y yo espero que puedan salir de estas fracturas que tienen, que tengan también acuerdos con el Frente Amplio, porque son fuerzas políticas jóvenes, ¿ya? Y tienen que tener alguna madurez cívica, alguna madurez para poder entregar soluciones y alternativas al país si quieren seguir gobernando. Por eso a mí me parece súper raro que tengan tanto reserva la candidatura de Carolina Toá, y ayer en prácticamente el lanzamiento de campaña de Janet Jara en Peñalolén, siento que hay más sintonía con esa candidata que con quien fue la ministra del Interior, lo que es sorprendente. ¿Por qué? Porque está claro que la estabilidad que entregó Mario Marcel, que entregó Carolina Toá, le dieron un poquito de centro al gobierno. Diputada, voy ahora también para ir analizando estos apuntes, estas opiniones que surgen en el alero de la presidencial y efectivamente por dónde pueden estar también las miradas del Frente Amplio, tomando en cuenta que hay varios nombres, pero que pareciera todavía no convencen del todo en el seno de este partido. Tuvimos el fin de semana esta instancia donde se esperaba que hubiese humo blanco, sin embargo todavía se dilata esta decisión y es bien importante también cómo se ve en el entorno del oficialismo. Sabemos que hay un respeto por las decisiones y lo que digan los otros partidos, pero algo se puede decir al respecto. Sí, lo primero, clarificar que ayer no fue el lanzamiento de campaña de la ministra Jara. Yo creo que fue el lanzamiento sobre todo de una nueva forma también de buscar una transversalidad, buscar acuerdos a pesar de algunos sectores. Yo creo que es súper importante. Porque acá lo que nosotros necesitamos, y sobre todo cuando avanzamos en una reforma tan importante como la reforma de pensiones, que estuvo más de 10 años discutiéndose en el Congreso, fue una reforma que no fue fácil y que, claro, algunos nos sacan en cara y nos dicen, bueno, ustedes renunciaron aparte de lo que ustedes creían de la reforma de pensiones, pero con la fragmentación actual que tiene el Congreso Nacional es bien difícil llegar a un acuerdo y al menos yo estoy conforme con una reforma que hoy día no va a estar todo monopolizado por las AFP, sino que abrimos también un camino para fortalecer entidades estatales. Dicho lo anterior, creo que es importante primero entender que hay definiciones que toman los partidos y en eso yo soy muy respetuosa de ello. De hecho, me molesta cuando otros partidos o otras fuerzas políticas vienen a digitar lo que están haciendo, la discusión de las bases, las discusiones internas que están dando los partidos. Y yo creo, en particular, que al menos el tiempo que se ha dado al Frente Amplio y también el tiempo que nos hemos dado nosotros tiene que ver por dos aspectos similares.
Lo primero tiene que ver con empezar a discutir cuestiones programáticas, que creo que ya no basta la unidad por la unidad. Yo soy una convencida de aquello, porque la unidad por la unidad también significa no tener fuerza, al menos para impulsar reforma, o no tener fuerza en algunos ámbitos, por ejemplo, de gobiernos locales. La unidad por la unidad también da espacio a que populismo, a través de la independencia política, que muchas veces se escoge más como una herramienta para llegar a algún cargo, no dé también la responsabilidad que merece a todos los procesos que estamos viviendo. Nada contra los independientes, pero creo que hay al menos un sobreabuso de ese tipo de situaciones. Entonces, la unidad por la unidad al menos tiene que obedecer a una unidad programática. Yo no me voy a meter en la definición que ellos tomen, porque yo también espero que ellos sean respetuosos con nuestra definición. Sin embargo, creo que a través de lo que decía, por ejemplo, Pablo, si hay distintos partidos poniéndose a disposición de la candidatura de Evelyn Matei, yo creo que no es una muestra solo por ellos, puede decir, bueno, una muestra de orden, pero yo también quiero decir que la muestra de orden no basta solo con poner el timbre del partido, sino que también han existido fugas de militantes importantes. Chile Vamos también tiene fugas que son constantes y que se van al Partido Republicano, o que se van, por ejemplo, a lo que es actualmente este Partido Libertario, que de libertario yo creo que no tiene nada. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿nos hacemos cargo solo de los que digan los políticos, o sea, los partidos políticos, o nos hacemos cargo de la falta de horizonte que tienen los proyectos? Y yo creo que en particular lo que está sucediendo hoy día en ambos mundos, tanto del progresismo como los elementos quizás más de derecha, más liberales económicamente, puesto por un lado para hacer dos veredas que no sean tan binarias, hoy día tiene que ver con que hay una proliferación de candidaturas, pero que poco se habla del programa y del horizonte. Solo por poner el ejemplo, conocimos hace poco que ya en inscripción de candidatura tenemos más de 60 candidatos, y de los cuales no conocemos ideas fuerzas. O, y por de ejemplo, todo tipo, ¿ah? y de todo tipo, de todo el tarotista, abanico. decía la tercera idea también. Youtuber, tarotistas, viejos en la política que lo van a intentar una vez más. O sea, lo sabemos, y en eso no está nada de mal. El tema es que no conocemos las propuestas. Y yo al menos lo que espero para este debate es decir, bueno, ¿cuáles van a ser los programas que van a instalar ambos gobiernos? Si a mí me dicen que solamente nosotros, por haber compartido el gobierno con la ministra, todas las cuales yo tengo una buena valoración, pero creo que hay aspectos que tienen que ser profundizados dentro de su programa, y por eso no le hace mal tener candidaturas propias a los otros partidos, pero que nos podamos ordenar. Yo creo que nosotros, y en sí, a pesar de todas las diferencias del mundo progresista y con la democracia cristiana, sí se ha mostrado una flexibilidad, al menos de decir, vamos a construir una lista parlamentaria juntas o no, o lo que vamos a hacer si nos vamos a ir a primaria juntos o no. Ninguna puerta en estos momentos está cerrada, pero mi pregunta es, ¿y qué hace la derecha cuando tienes candidatos que no van a ir a primaria, o que van a levantar una candidatura igual, a pesar incluso del Partido Republicano, que es parte de las fugas que han tenido? Sí, Pablo, voy contigo, entrar también en esas dudas que plantea la diputada, pero también me quiero quedar con el tema programático, que es bien importante ver cómo se van estableciendo al alero de los apoyos en las coaliciones, las instancias de primaria, cómo se va generando un relato además. Sí, a ver, yo creo que estoy de acuerdo con Daniela, la diputada. Acá ya vimos la última elección presidencial, que la unidad por la unidad generó un gobierno que estuvo un año sin ejecutar absolutamente nada. Entonces, estamos de acuerdo con que se tienen que discutir cuestiones programáticas y cuestiones para el bienestar del país. Y lo que hoy día tenemos nosotros en Chile Vamos es precisamente una candidata que está en constante avance en cuestiones programáticas. El 6 de marzo, nosotros ya lanzamos, nuestra candidata presidencial ya lanzó los ejes más importantes programáticos. Eso fue en el Teatro Oriente, ¿no? Eso fue en el Teatro Oriente en Providencia. ¿Y qué signo más claro de capacidad de gestión, de organización, y de que a 8 meses ya estamos trabajando en qué ofrecerle al país? Pueden existir, evidentemente, en la derecha otros candidatos. Y está bien, está perfecto. O sea, nosotros como Chile Vamos, como Renovación Nacional, la secretaria general de Renovación Nacional fue súper clara, nosotros estamos incitando a
que hayan primarias. O sea, siempre más instancias de democracia va a ser mejor para el país y para nosotros también como sector. Desde amarillos, demócratas hasta republicanos. Y la invitación sigue abierta. Nosotros queremos gobernar en unidad, queremos demostrar que gobernamos 8 años el país con una gestión impecable, con cuestiones programáticas y siempre con una visión de Estado en los 8 años que gobernó el presidente Piñera. Entonces, está bien, y yo valoro que el Frente Amplio ahora se ponga a discutir cuestiones programáticas, pero ¿es cuestiones programáticas o es porque no tienen un candidato potencialmente competitivo? Yo creo que esa es la duda también que no sé si están zanjando o les cuesta resolver. ¿Diputada? Sí, el papel aguanta mucho y uno puede presentar hasta una lista de supermercados en términos de programas porque hay muchas cosas en Chile que no están resueltas y yo creo que eso nadie lo puede negar. El tema es que si uno puede avanzar o presenta un programa que no esté pendiente, por ejemplo, de las otras medidas populistas que se levantan dentro del sector. En esto soy súper concreta. Yo no entiendo cuál fue la necesidad de la candidata Evelyn Matei de reabrir un debate sobre la pena de muerte, que se quiere comparar con otros sectores de la ultraderecha que hablan incluso hasta de la autotutela, hablando de que todos tenemos el derecho a armarnos y que podemos defendernos, porque esas son las pruebas de tiro que han estado haciendo estéticamente. Entonces yo creo que en términos programáticos el papel aguanta mucho y yo llamaría a que todos los candidatos no caigan en opciones que pueden ser bastante desesperadas por una parte de decir, bueno, acá quién sube más penas, a propósito que uno de los temas de mayor preocupación dentro de la población chilena es el tema de seguridad, pero con eso nos olvidamos, por ejemplo, de avances que han sido muy importantes dentro de nuestro país, que son avances civilizatorios, por ejemplo, como fue abordar la situación de la pena de muerte y casi derogarla por completo dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Eso no está completo, por ejemplo, porque se mantiene a cargo de la justicia militar en algunos casos. Sin embargo, creo que en ese sentido, a propósito del tema de programa, el gobierno de Gabriel Boric sí tenía un programa claro. El tema es que la misma correlación de fuerzas que actualmente tiene el Congreso Nacional modificó parte de esas prioridades y no las modificó de una manera muy amistosa. Las modificó incluso en eso, negándose a legislar cuestiones que eran tan importantes y tan sustantivas, por ejemplo, de una reforma tributaria que pudiese habilitar otras reformas que sin duda son muy importantes dentro de nuestro país. Dicho eso, creo que acá, y eso es un llamado para todos y principalmente a la fuerza política que yo actualmente estoy representando, que no va a bastar solamente con un candidato presidencial o qué cálculos hagamos para llegar a la primera y segunda vuelta, sino que también tiene que haber una cohesión y la fuerza que tú tengas dentro del Congreso. Para eso son importantes en términos programáticos que también se aúnen criterios para construir listas únicas, por ejemplo, que yo creo que es la mejor garantía de decir, bueno, acá no solamente estamos por la unidad de una cantidad de listas que se van a presentar, sino que los parlamentarios y parlamentarias también van a comprometerse con el programa de gobierno. Yo creo que en esos son al menos los aspectos que yo considero clave y creo que hay otra etapa que también tenemos que nosotros pensar firmemente como horizonte político que tiene que ver con hacernos cargo del crecimiento económico de nuestro país. Yo creo que eso no puede ser un atributo principalmente de la derecha o principalmente del relato que ellos buscan acá. Yo creo que hay al menos necesidades dentro del país en lo que tienen que ver con controles de empresas estratégicas. Tenemos también situaciones de quiebres de empresas que nos han llevado a tomar decisiones, por ejemplo, toda la situación de Huachipato, en particular, todo lo que pasó ahí, donde nosotros también nos tenemos que poner en una perspectiva de crecimiento. Sí. Nos quedan 10 minutos, quiero aprovechar este tiempo para cerrar ideas, Pablo. Yo quiero aprovechar lo que dice la diputada sobre el crecimiento económico, que me parece, no entiendo muy bien la analogía, por ejemplo, lo de Huachipato. Cerrar Huachipato en el Biobío y cambiar la estructura económica de la región sin presentar medidas de mitigación. ¿Cuántos trabajadores quedaron desempleados? ¿Cómo el gobierno, cómo el Ministerio del Trabajo enfrenta ese aumento de desempleo? Yo creo que no se presentó.
El ministro Grau, de alguna u otra forma, presentó un plan para poder extender un poco más el funcionamiento, pero son medidas parche. Y me parece extraño que ahora, en el último año, en el año de candidatos presidenciales, el gobierno esté hablando, o los parlamentarios oficialistas estén hablando de crecimiento económico, cuando no se preocuparon de eso. O sea, disculpa, pero vuelvo a la Constitución, al proyecto que se rechazó, que no aportaba el desarrollo económico, no aportaba el crecimiento económico. Y no es solamente el crecimiento económico, hay que darle estabilidad al país, hay que darle un sistema político que pueda generar gobernabilidad. Sin eso no podemos financiar los temas de seguridad, los temas de salud, los temas de educación. Entonces, yo creo que ahora se diga que están discutiendo de manera programática las posibilidades presidenciales, me parece correcto, pero es el fin en verdad. Me cuesta creerlo porque en los 3 años del gobierno no se preocuparon del programa, y echarle la culpa a que la diversidad del Congreso no permitió avanzar en el programa, ejecutar el programa del presidente Boric, me parece que es falso. Simplemente creo que el programa no cumplía con lo que es el país. Eran ideas. Pero es un Congreso abiertamente obstruccionista, y yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Yo creo que desde el 2000, desde la reforma del sistema ¿Cuánto costó político, sacar la ha sido reforma así. de pensiones, por ejemplo? Costó 10 años. Y nosotros fuimos parte, como Chile Vamos, de decir, no, este debate hay que cerrarlo. Y no hay que cerrarlo por nosotros, hay que cerrarlo por las personas. Por ejemplo, yo también lo mismo espero de otras reformas que sin duda son muy importantes. Yo estoy discutiendo FES. Y actualmente he visto cómo parlamentarios, principalmente de Renovación Nacional, están reponiendo la idea del lucro en la educación. Entonces, yo creo que a propósito y de decir, bueno, acá finalmente no va a ser tan necesario avanzar ahora, y creo que también tiene que haber una voluntad de ambas partes. No basta solo con tener programas, sino que basta también con, hoy día es importante tener mayorías parlamentarias, y solamente para hacer una corrección, nosotros no dejamos abandonada la situación del Biobío. De hecho, se plantearon 32 medidas, y entre ellas la reinserción laboral y el acompañamiento. Entonces yo creo que eso tiene que ver, obviamente. Pero hay que ver en qué fue esa reinserción. Sí, pero el distinto al titular. Pero son medidas que se están implementando y de hecho están teniendo buen resultado. Porque si no, la situación de Biobío sería mucho más catastrófica. Y ojo, que el tema de la situación del Biobío es catastrófica. Sería mucho más catastrófico. Pero sigue siendo catastrófica. Pero lo que te estoy diciendo en particular es que esto no se arrastra solamente de este gobierno. Y al menos a este gobierno le ha tocado hacerse cargo de muchos temas que son importantes, mientras yo he visto a una oposición abanicándose muchas veces y diciendo, bueno, acá no le vamos a dar la sal y el agua al gobierno. Yo creo que también hay que aprender a hacer oposición. Oye, qué bueno eso, porque Sí. ustedes cuando fueron oposición pero una oposición bastante mala con las reformas que Es que no entregamos. significa ser malos con las reformas o malos con un gobierno No. en particular. Discutamos Sí. la reforma. Acá no tiene que ganar ni un sector ni otro, tiene que ganar el país. Pero y con por respecto ej- al Pero, por FES, ejemplo, lo que tiene que ver con todas las reformas que impulsó en el último periodo Sebastián Piñera a propósito de la PGU, nosotros no nos negamos a eso. a ver, la discusión que se dio con la reforma de pensiones en Piñera 2 y Bachelet 2 siempre fue la misma. Y siempre hubieron problemas, No siempre partiendo fue del la Partido misma. Comunista. Sí, siempre No hubo siempre por fue la el misma, Partido porque Comunista. en esta reforma en particular se metió la entidad estatal. Los aspectos de solidaridad Está perfecto. que estaban desdibujados. Pero podríamos en las haber reformas llegado a un acuerdo con la reforma pensional del presidente Piñera, y porque lo presentó el presidente Piñera, siempre hubieron muchas trabas para ejecutar aquello. Por eso, Porque eran aspectos distintos. por eso, lo que nosotros hicimos en el gobierno del presidente Piñera es fortalecer el primer pilar solidario, que es la PGU, y que es el aumento más Que significativo. una herencia de las reformas de la presidenta Bachelet, en las Está cuales perfecto. nosotros también impulsamos. Está perfecto. Entonces yo creo que Pero el nosotros- rol del obstruccionismo en estos momentos, yo creo que de repente también hay que mirarse Pero un en poco más al virtud de espejo. eso, nosotros fortalecimos el primer pilar. Y lo Sí. fortalecimos bastante bien. Y Estamos casi- es un hecho histórico. Estamos casi terminando. Les dejo un minutito para cerrar ideas. Bien breve. Diputado. Empiezo yo. Sí. Sí, mira,
Yo creo que acá lo importante también es entender que la unidad por la unidad no sirve, la unidad de programas, la unidad de visión de país es lo que actualmente se está debatiendo. Y creo que en ese sentido no van a bastar solo con que aparezcan miles de candidatos. Yo creo que hay que tomar decisiones, pero también una vez que ya tomemos estas decisiones programáticas, es ver si cada uno se compromete con el sector que actualmente representamos de empujar estas ideas, independiente del resultado que tenga o no. Yo no sé si eso lo tiene tan fácil la derecha. Y me cuesta, sobre todo, creer que se puedan poner, por ejemplo, atrás de una candidatura como José Antonio Kast, que es muy peligrosa, o la de Johannes Kaiser, que hace un programa presidencial a punta de fake news. Pablo, también un minutito para cerrar. Nos queda poquito. A ver, nosotros estamos súper claros, Renovación Nacional, y después obviamente fue la UDI, pero nosotros proclamamos a Belén Matei porque tenemos la convicción de que es la mejor candidata y no tenemos duda que tiene la estructura, tiene la espalda, tiene la experiencia, tiene todos los equipos técnicos como para poder generar un buen gobierno. No nos cabe duda que va a ser la próxima presidenta de Chile. Y en ese sentido, nosotros siempre hemos gobernado y siempre hemos hecho política en virtud de tener una visión de Estado. Y esa visión de Estado significa gobernar con todos los sectores, porque gobernamos para el país, no solamente para un sector político como lo ha sido este gobierno. Daniela Serrano, Pablo Pérez estuvieron con nosotros hoy día en el panel de Enlace USACH. Gracias por acompañarnos y estamos atentos a volver a compartir el debate acá en nuestra radio. Muchas gracias.